Bien, hermanos, hoy vamos a entrar en otro aspecto, como estamos estudiando acerca de las bendiciones de Dios, amén. Yo creo que ya todos hicieron los deberes, ¿no? Les di una semana más, era para una semana, pero les di 2 semanas para que hicierais el estudio acerca de todas las bendiciones de Dios en Cristo. Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Eso para ver algunas, porque es impresionante cómo las bendiciones de Dios son tantas, tan abundantes, tan preciosas, que a pesar de que las estudiemos una por una, aún así no lo vamos a poder abarcar todo. Por eso cada día nosotros sabemos las bendiciones de Dios son innumerables, las bendiciones de Dios son desbordantes, las bendiciones de Dios son amplias, las bendiciones de Dios son integrales, incluyen al ser humano, incluyen a la creación, incluyen al cosmos entero, amén. Toda la creación finalmente será completamente y absolutamente restaurada a una mayor gloria, amén. Si bien la primera creación tuvo gloria y grandeza, la creación según Dios, exaltada por la obra de Cristo, será con un mayor peso de gloria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Si el primer Adán fue poderoso, fracasa, el postrer Adán, Cristo, hace que todos los que somos hijos de Dios gocemos de un peso de gloria mayor. Amén. Por eso la Biblia dice que en nosotros no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que es extraordinario el proceso de cambio y transformación que se está dando en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo no voy a repasar todo lo que hemos hablado las semanas pasadas, solo vamos a enfocarnos desde este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántos son conscientes de que usted es una persona bendecida? Que es una persona bendita. No porque nosotros mismos nos lo decimos para darnos ánimo y consuelo, es porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha establecido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hicieron como les recomendé, tomaron su Biblia, yo puse 5 Biblias delante mío, 5 Biblias. Y fui tomando versículo por versículo y extrayendo por encima, hermanos. Por encima, porque medio escarba uno por debajo y encuentra más, ¿me explico? Pero para comunicarlo me toca por encima, no puedo ponerme ahí porque eso termino, con uno solo puedo terminar un año de conferencias y no podemos abarcar todo ese tiempo, pero comencé con 5 versiones de la Biblia a estudiar Efesios 1, 2 y 3 y extraer esas bendiciones, amén. ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho? No los veo muy convencidos. Con una sola Biblia, vale, no importa. Están perdonados, no vais al purgatorio. Solo que, bueno, yo lo hice con 5 Biblias para que me diera más palabras y sinónimos acerca de todas las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Hermano, y cada vez que encontraba algo nuevo, producía algo en mi espíritu de tal gozo que me paraba y daba una vuelta y volvía. ¿Habéis visto a veces los judíos cuando oran en el mundo de las lamentaciones? Que siempre están haciendo así. Y los rabinos lo que dicen es que la palabra de Dios es tan viva y poderosa que no hay lugar a que nos quedemos quietos. Es algo tan tenaz que uno no puede quedarse quieto. Pues estudiando esto del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios, me encontré que tenía como un nervio, como un garbo,
un subidón, sí, lo decimos así, porque comienza uno a descubrir todas esas cosas maravillosas de Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar entendiendo algo, hermanos. En la iglesia de Éfeso, esta carta fue escrita por San Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Habían problemas de familia? ¿Creéis que había problemas de familia en la iglesia de Éfeso? ¿Había gente sin trabajo? ¿Había gente con enfermedades? ¿Había gente con necesidades? ¿Había gente con problemas con su esposo, con su esposa? Sí, todas esas cosas las había en la iglesia porque eso hay en todas las iglesias. Sin embargo, San Pablo no ora por esas cosas. Pablo no ora por nada de eso. Porque realmente el meollo del asunto no era el problema en que vivía la gente, sino el problema era que la gente andaba ciega. Digan conmigo, ciegos. Porque no han podido descubrir su lugar, su posición y su identidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo ricos vivían como pobres, que siendo victoriosos vivían en derrota, que siendo triunfantes vivían derrotados y tristes en sus vidas. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice sencillamente que muchos creyentes viven de esa forma porque no alcanzan a comprender su lugar y su posición en Cristo. Y están aturdidos en su vida porque sencillamente no han descubierto su lugar, su posición y su identidad. Amén. Viven de una forma que uno dice, esta persona está viviendo muy por debajo de lo que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué era lo que oraba Pablo. Y ya dije que no oraba por finanzas, no oraba por trabajo, ni por la hernia, ni por el problema de María y Juan. No oraban por eso, oraba por estas cosas. Vamos a ir, por favor, al pasaje de Efesios 15, 1, 15, 23. Esta era la oración de Pablo. Es el trabajo y la ocupación de los 5 ministerios. Es lo que yo me ocupo de orar por vosotros. Quizás poco oro por ciertos detalles, pero sí oro por esto, como el apóstol San Pablo. ¿Lo tenéis? Efesios 1, 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué oraba Pablo? Para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, para que entendieran lo que Cristo había hecho por ellos, su identidad. Dice 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Amén. Entonces, ¿cuál era la oración de Pablo por la iglesia? ¿Por la hermana María que se partió el pie y tiene una escayola? ¿Por las finanzas de la iglesia? No. San Pablo oraba para que el Espíritu Santo abriera el entendimiento de los creyentes para comprender lo que significa estar en Cristo, para que pudieran comprender y ver las bendiciones que tienen en el Señor, para que pudieran ver con sus ojos y apropiarse
de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la oración del apóstol San Pablo. Y muchas veces uno lo que le dice al Señor, Señor, yo no quiero orar por el dolor de tripa de mi hermana, pero dale sabiduría para que entienda el poder de la gloria de Cristo y ella misma pueda orar y antes de venir ya esté sana por el poder de Jesús. Esa era la oración del apóstol San Pablo. Amén. Entonces vamos a mirar un poco, como dije, abuelo de pájaro, la cantidad de bendiciones que hemos descubierto en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Efesios. Dice primero en el versículo 4 que somos ¿qué? Escogidos. Según nos escogió en él, ¿desde cuándo? De antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dile al que está a tu lado, yo soy escogido de Dios. No porque yo sea mejor, pero porque él ha tenido misericordia de mí. En el versículo 5 dice que somos predestinados e hijos, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Predestinados quiere decir marcados de antemano para que fuésemos hechos sus hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios determinó por su gracia el que nosotros fuéramos sus hijos. La salvación es una gran puerta donde todos los seres humanos pasan delante y los que son llamados y responden al llamado de Cristo entran en esa vida de gracia y en esa vida de salvación. Amén. Fuimos predestinados, fuimos hechos hijos de Dios, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos sí son criaturas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, pero no todos son hijos de Dios. El mundo maneja el término hijo como sinónimo de un humano. Hay gente que en las montañas en América Latina veía una persona a lo lejos y decía, ahí viene un cristiano, por dar la diferencia de que no era un caballo, que no era un burro ni era una vaca, sino que era una persona, y la palabra cristiana era sinónimo de persona. Pero en la Biblia no dice así. La Biblia dice que todos somos criaturas, pero no todos son hijos de Dios. Y la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Cristo. Amén. Si en esta mañana hay alguna persona que dice que por ser humana es cristiana o cristiano, se equivoca. Quizás eres criatura, pero en el momento en que entregues tu vida a Cristo, desde ese mismo instante, Dios te da la autoridad de ser llamado, ¿qué? Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces somos predestinados. Aleluya. Somos predestinados y somos hijos. En el versículo 6 dice la Biblia que somos su alabanza, 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, apropiados, válidos. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, alabanza, nos convirtió en alabanza para Él. Nos convirtió no solo en sus hijos, sino nos convirtió en su alabanza. Y nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir? Adecuados, otro sinónimo de aceptos. Adecuados, aptos, ¿qué más? Apropiados. Todos esos términos son sinónimos de aceptos. ¿Qué significa? Que nosotros encajamos ahora con Cristo, amén. Que hay comunión con Él, que tenemos esa gracia ahora en Cristo de poder disfrutar juntos de la misma vida, porque compartimos en Cristo la naturaleza que divina, dice la palabra de Dios.
Según la Escritura, también en el versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que también somos, ¿qué? Redimidos. Otra bendición, somos perdonados. Cuando dice la Escritura de ser redimidos, es que hubo alguien que pagó un precio por nosotros y nos compró para hacernos suyos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Dice que no nos compró con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros somos redimidos, comprados. Fuimos comprados para que seamos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es un término, no me puedo extender, que utilizaban en el tiempo de Roma cuando habían esclavos. Los redimían, pagaban un precio en el mercado de esclavos y tenían dos opciones: llevarlos a servir con ellos como esclavos, que su vida continuara siendo esclavo, o comprarlos y darles la carta de libertad, ¿sí? Y lo que hizo Jesucristo fue que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos comprados a precio de sangre y nos dio la carta de libertad, por lo cual somos libres para la gloria de Dios. Amén. Ahora, somos libres y también somos, ¿qué? Esclavos, porque nos hemos hecho esclavos de Cristo, pero esclavos de amor. Servimos a Jesús por amor, no por obligación, porque le amamos y sabemos que Él también nos amó primero. Entonces somos redimidos y somos, ¿qué? Perdonados. En el versículo 8 del capítulo 1, otra de las bendiciones es que somos los objetos del derroche de su gracia y amor. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Dios derrochó su amor, derrochó su gracia, amándonos. Amén. Salvándonos, haciéndonos sus hijos, redimiéndonos, perdonando nuestros pecados. Él se desbordó en amor. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos eso. Merecíamos la consecuencia de nuestros propios, ¿qué? Pecados, que era la muerte. Pero Él, dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Entonces Dios derrochó su amor, derrochó su gracia con nosotros y nos salvó. Versículo 9 y 10 del capítulo 1, otra bendición. Dice que nos hizo depositarios del plan y propósito de Dios. Nos salvó y nos comunicó sus planes y nos comunicó sus propósitos. El 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, oh bendito Señor, gracias. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo eso lo hizo Jesús. Todas esas son una y otra, y añadimos otra bendición de parte de Dios para nosotros. Amén. Dios confió su plan y su propósito a los que son llamados sus hijos. Amén. Nosotros. Amén. Tú y yo. Amén. Por favor. 1:11. Somos herederos y
predestinados. Otra bendición. En Cristo, dice la Escritura, fuimos hechos ¿qué? Herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Somos herederos. ¿Qué significa? Que todo lo que el Señor es y tiene, nosotros hacemos parte también de eso, porque somos hijos. Porque somos hijos. ¿Por qué somos herederos? Porque somos hijos y participamos de todo lo que tiene el Señor para nosotros. Amén. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Uno 13:14, otra de las bendiciones. Somos sellados con el Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa que somos sellados? Que tenemos un sello de garantía de que pertenecemos ¿a quién? A Dios. Cuando la gente va a un sitio, por ejemplo, un crucero, ¿qué es lo que hacen para identificarlo de que tiene ciertos derechos y determinados derechos? Le ponen una pulsera, ¿cierto? Le ponen un distintivo. Y según ese distintivo, la persona participa de unas cosas y no participa ¿qué? De otras. Cuando la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo, es que Dios sabe quiénes son sus hijos y los sella. Les pone un sello que naturalmente no se ve, no es un tatuaje, no comience a buscarse debajo del sobaco ni a dónde el Señor me ha sellado, no, en el Espíritu nosotros somos sellados. Los que son de Cristo, dice la Biblia que Él conoce a los que son suyos. Repito, el Señor conoce a los que son suyos. Nosotros podremos contarle películas a Dios, pero Él sí conoce a los que son suyos, porque Él los ha sellado con el Espíritu Santo. Amén. Esa es otra de las bendiciones. Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y siguen las bendiciones. Dice en el 2:4-6, nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. 3 bendiciones más. Nos dio vida porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Se puede imaginar que nosotros estamos perdidos, sin Dios, sin fe y sin esperanza, y Él nos dio una nueva vida? ¿Estáis felices por estas bendiciones? Dice que nos dio vida, nos resucitó y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. En el versículo 10 dice que somos hechura suya. Nos hizo nuevas ¿qué? Criaturas. Y esas nuevas criaturas para Dios son un poema. Poema es la palabra griega que nosotros deducimos la palabra poema. Nosotros somos un poema para Dios. Somos personas que somos una expresión del amor y de la grandeza y de la divinidad de Dios. Somos un poema. Diga, yo soy un poema. Somos poemas. En Cristo Jesús somos un poema. Dice la Biblia, por la gracia de Dios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra bendición, somos la gente que hace el bien en la tierra. Dice que fuimos salvos no por obras, sino por gracia. Dice, y Dios preparó de obras para que nosotros anduviésemos en ellas. En otras palabras,
Dios nos escogió para que en esta tierra nosotros hagamos buenas, ¿qué? Obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Hay obras que Dios ha preparado de antemano y que están delante de nosotros para que nosotros andemos en ellas. Amén. Aleluya. Obras que Dios ha predispuesto delante de nosotros para que nosotros andemos en ellas. Somos la gente que hace el bien en la tierra. Otras bendiciones. Somos ciudadanos de Israel, partícipes del pacto y cercanos. Amén. Antes de ser de Cristo, por ser gentiles, significa que no éramos por raza judíos. Dice la Biblia que estábamos fuera de la ciudadanía de Israel y que no estábamos participando del pacto, ni que estábamos cercanos, sino que estábamos lejanos de Dios. Pero ahora en las bendiciones de Dios en Cristo somos ¿qué? ¿Somos qué? Significa que tenemos papeles del cielo. Amén. No sé si alguno aquí está luchando con sus documentos. Yo ya quiero decirte que ya tienes los documentos del cielo. Somos ciudadanos de Israel. Partícipes del ¿qué? Pacto y cercanos a Dios. Amén. Esa es otra de las bendiciones del Señor. 2:19. Somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Amén. Tenemos un Padre y tenemos una gran familia. Somos hermanos. ¿A qué bola? Y los hermanos nos peleamos, pero nos contentamos rápido. Amén. Y si alguien se mete con uno, se mete con todos. Como alguien venga a hacerme daño, yo digo, llamo a mis hermanos. Y vienen 500 hermanos, pero qué familia tan numerosa, tiene un carnet de familia extranumerosa. Hace unos años estábamos en el hospital aquí de Móstoles y cuando estaba yo en el pasillo, cuando escucho a una enfermera que dice, uy, ese hombre sí tiene, esa persona sí tiene familiares, todos son hermanos. Oye, en la percepción de esa venía el montón de gente a ver al enfermo y ¿quién es usted? No, hermano de la iglesia. Uy, pero qué montón de hermanos que tiene ese paciente. Cuando somos de Cristo, dice la palabra que tenemos una gran ¿qué? Familia. Hermano, yo puedo estar aquí, tengo una gran familia. Yo he trabajado en Japón y cuando llego a Japón tengo mis hermanos de ojos rasgados. Cuando voy a Tokio, estoy feliz de estar en Japón y son mis hermanos en Cristo. Y voy a China y estoy con los hermanos chinos, con mi alós, y estoy ahí con ellos y son mis ¿qué? Y voy al África, a Côte d'Ivoire o a Guinea Ecuatorial o a los sitios que voy y estoy con mis hermanos allí y es mi familia. Y voy a América Latina y voy con los gringos y voy con el otro y es mi familia. Porque todos tenemos un mismo qué. Y en el circuito de ese cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo circula la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos hermanos de sangre. Aleluya. Y la gente piensa que nos conocemos de toda la vida y nos hemos conocido hace como 5 minutos. Amén. Hace una semana estaba en Sevilla y un hombre me vino a recoger a Santa Justa, a la estación del AVE. Y nos saludamos y nos pusimos a hablar. Hermano, no queríamos dejar de hablar los dos. Parecía que fuéramos amigos de la infancia. Es que en el Espíritu de Cristo, hermano, somos hermanos. Y nos escribimos, y qué tal estás, y si alguien nos ve dirá, esta gente tendrá una amistad, pero de muchos años, no, como 5 minutos, como 10 minutos, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios y hacemos parte de una gran familia. Amén, esa es otra bendición. En el versículo 2:22 de Efesios dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Dios no habita en templo hecho en manos de hombres, sino en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Esa es otra ¿qué? Bendición. 3:6.
Somos coherederos, miembros del cuerpo y partícipes del Evangelio. Somos los expositores de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. ¿Qué es un expositor? Alguien que muestra algo, ¿cierto? O algo que muestra algo, ¿cierto? Un expositor. ¿Cuántos han visto esas vitrinas, esos expositores? Están mostrando algo. La Biblia dice que Dios muestra su reino, que Dios expone su carácter a través de cada uno de quién, de nosotros. Somos expositores del reino de Dios. La gente está viendo a Dios cuando nos está viendo a quién, a nosotros. Somos expositores del reino de Dios. La gente dice, Jope, esa persona se parece a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Sí? Aleluya. Dice que somos expositores de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Yo puedo seguir aquí un año, y no miento, buscando cada una de las bendiciones, y no terminaría, de las que nosotros somos participantes. Amén. ¿Cuántos todavía se creen pobres? ¿Cuántos se creen miserables? ¿Cuántos se creen que no tienen fortuna en su vida? ¿Cuántos se creen que no tienen validez en su vida? Yo no me creo así. Si no más estudio un poquito de esto y el problema es que no lo vemos, hermano. El problema es que no lo vivimos. El problema es que no lo entendemos. El problema es que no nos apropiamos de esa vida que Dios ha ganado para nosotros. Amén. Ahora, es interesante que la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que hemos sido bendecidos en Cristo. ¿Qué significa? Que todas estas bendiciones las poseemos porque estamos en Cristo. Voy a colocar un ejemplo. En la teología cristiana, estar en Cristo es algo muy profundo. En la teología cristiana, estar en Cristo, yo estoy en Cristo, estoy unido ¿a quién? A Cristo. Estoy unido en el Espíritu. Amén. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estoy unido a Él en el bautismo, porque es una declaración pública de mi relación con Dios. Estoy unido en su cuerpo porque hago parte de una iglesia. Estoy unido en el propósito porque estoy caminando con Cristo en su voluntad. Estoy unido con Él en la fe porque estamos sintiendo la misma cosa. Y cuando yo estoy en esa unión con Cristo, yo estoy disfrutando de todas esas bendiciones. Pero si estoy en Cristo, estoy vinculado con Cristo. Si yo estoy tomando la comunión, la Eucaristía cada mes, estoy diciendo yo estoy unido con Cristo, porque todas las bendiciones que nombré y las que no nombré tienen que ver en nuestra vida por nuestra unidad con Cristo. Estar en Cristo. Esa unidad que tenemos con Cristo nos permite participar de todas las bendiciones de Dios. Esa unidad que disfrutamos con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que llueve. ¿Qué va a ocurrir? Que os vais a mojar vosotros, pero yo no. Porque yo estoy ¿en quién? En Cristo. ¿Me explico? Todas las bendiciones están en la Escritura para que entendamos en el Nuevo Testamento lo que significa nuestra unidad perfecta con Cristo. Amén. Nunca nos salgamos de Cristo. Nunca nos apartemos de Cristo. Estemos siempre bajo Jesús, porque entonces disfrutamos todas esas abundantes, maravillosas, multitudinarias
bendiciones que Dios ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero el versículo sigue diciendo, dice el versículo 3 de Efesios capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La teología cristiana, ese término paulino, en Cristo, tiene una riqueza que los institutos de teología pueden pasar años estudiando esa terminología, lo que significa en Cristo. Pero ¿qué es estar en Cristo en lugares celestiales? ¿Qué es estar en Cristo en lugares celestiales? Si la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, así lo dice la Escritura. Amén. Que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, que está sentado a la diestra del Padre, a su derecha del Padre. Y si la Biblia dice que nosotros estamos juntamente con Cristo, sentados con Cristo en lugares ¿qué? Celestiales, es como si nosotros presencialmente siempre estuviéramos delante del rostro de Dios. ¡Wow! Si yo estoy con Cristo y con Cristo estoy sentado en lugares celestiales y en ese lugar celestial está el Padre, eso significa que tú y yo 24 horas al día, 30 días al mes, 365 días al año, siempre estás delante del rostro de Dios. Siempre estás y estamos delante del rostro de Dios. Es como si estuviéramos, escuche bien, en una habitación con el mismo Dios, creador de todas las cosas, Rey de reyes, Señor de señores, la majestad más majestuosa del universo. Y según la Escritura, nosotros estamos delante del Señor en Cristo. ¡Wow! Esto es muy poderoso, hermano, porque a veces no somos conscientes que andamos en esa presencia de Dios. A veces no somos conscientes que no tenemos que venir a este lugar para decir voy a encontrarme con Dios, sino que en cualquier sitio tú siempre estás delante de la presencia de Dios. Siempre, 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 siempre delante del rostro de Dios. Yo así que digo, ¿qué voy a decir, hermano? ¿En qué pecado lío me voy a meter? ¿En qué tribulación voy a experimentar si estoy delante de Dios? Siempre. ¿En qué temor voy a caer? ¿En qué desesperación voy a vivir? ¿En qué miedo? ¿Cuándo me voy a sentir pequeño si estoy ahí con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Estoy delante de Él. En su misma presencia estoy. No da lugar para otras cosas, sino para vivir en adoración y en alabanza, y en gratitud y en santidad. Por eso los santos no pecamos. Si fuéramos conscientes de esa posición que tenemos en Cristo, de esa identidad que tenemos en Cristo, no cometeríamos, por lo menos conscientemente, ningún tipo de pecado, porque estamos delante del rostro de Dios. Amén. Para terminar, no sé si alguna vez tú has estado haciendo algunas tareas de algo y siempre hay alguien que está cuidando para que se hagan, y a ti te importa y a mí me importa si me están ¿qué? Viendo. Y parece que si nos están viendo, un poco rendimos ¿qué? Más. Y si nos están viendo
tratamos de que las cosas que se hagan bien. Y si vemos que nos están viendo, no vamos a comenzar a jugar, ni vamos a empujar al otro, ni vamos a tirarle una piedra al otro. Nos están viendo. O sea, la percepción de nuestro andar y de santidad de nuestra vida cambia cuando sabemos que estamos en lugares celestiales con Cristo delante de su rostro y delante de su presencia. Yo no voy a pecar. Si es que estoy delante del rostro de Dios. Yo no voy a tratar a mi esposa mal. Y a veces nos equivocamos y después nos tenemos que arrepentir. Pero somos conscientes de que no le vamos a hacer daño a nadie, que no vamos a tirar un papel por la calle, que no vamos a mirar la mujer del prójimo, que no vamos, porque estamos delante del rostro de la presencia de Dios. Hermano, nos podemos esconder de todos, ¿sí? Del esposo, de la esposa, que son las personas que más nos conocen, o del papá, o de la mamá, o nos podemos esconder del jefe, o de las cámaras que ponen en las empresas. Pero es que no podemos escondernos de la presencia de Dios. Y es mejor ser conscientes de forma que positiva y decir gracias que me estás viendo. Y no jope. No puedo poner como una especie de mampara, una mallita. Pastor Jaime, ¿habrá alguna mallita así para ponérsela al ojo del Señor que no nos mire? No, hermanos. Eso debe producir gozo si nuestra vida desea hacer la voluntad de Dios. Pero debe producir miedo y espanto a todos los que, siendo creyentes, quieren seguir viviendo en sus delitos y pecados. Todas esas bendiciones tenemos de Dios en Cristo. Las que hemos mencionado y las que... Hermano, es que, perdone que sea incisivo, pero es que esto tiene que cambiar nuestra vida. Esto tiene que transformar nuestro corazón y nuestra mente. Por eso Pablo decía al Señor, el que tenga olor de tripa que lo siga teniendo, pero que sus ojos sean ¿qué? Abiertos, que tenga entendimiento de esa verdad espiritual, de que es una persona que está bendecida, que está bajo gracia, que está bendición, que el favor de Dios, que habita en el rostro de Dios, delante de su santo rostro. Señor, no importa si no encuentra trabajo una semana, pero Señor, que pueda ver toda esa grandeza del reino tuyo que está en la vida de la persona. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tantas bendiciones que nos han sido dadas, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en las que participamos de esa vida con Dios y de esa relación con Dios. Yo voy a pedir que todos estén orando, dándole gracias a Dios por la multitud de las bendiciones